Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Me da gusto verlos nuevamente. Bueno, no tienen sus cámaras encendidas, pero con que pueda escucharlos durante la sesión. Obviamente he anclado mi imagen solamente para poder hacer el registro de nuestra sesión, pero pues bueno, oficialmente estaríamos en la sexta o bueno, quinta sesión, dado que estamos tratando de compensar pues estas contingencias. Entonces, bueno, estuvimos revisando propiamente lo que es generalidades del lenguaje al inicio del curso. Vimos también algunos elementos de las áreas como la hermenéutica, ya lo vimos la sesión pasada, que dejó mucho a la imaginación, a los mitos, a la verdad. Bueno, que de hecho desde el inicio estábamos planteando esta parte de la construcción social de la realidad, pero vimos también estos elementos muy básicos de semiótica. Bueno, estuvimos un poco tratando de compensar el tiempo, la semiología, la lingüística como áreas detonadoras. Obviamente no hemos estado como tal eh, abriendo tanto la expectativa a otras disciplinas, ¿no? Como la psicolingüística, las ciencias cognitivas, que a lo mejor posteriormente pues, serán temas de comentario. Y pues bueno, en esta ocasión pues vamos a trabajar el tema de lo que es la cultura, la ideología y la mitología. Obviamente para esta sesión, bueno, tengo algunos materiales preparados. Sé que a lo mejor bueno, eh, de por sí es un gran esfuerzo el que están haciendo aquí todos los presentes, ¿no? Estoy viendo aquí que ya están llegando varios compañeros más, pero bueno, saludos a Alejandro, Aleida, Armando, Gerardo, Yadir, Leonardo, Lisbeth, Natalia, Xochitl y Yolanda. Entonces, bienvenidos a los que están conectando, haciendo el gran esfuerzo de conectarse en esta situación. Ustedes no escogieron un sistema a distancia, pero bueno, bueno, todo lo aprendido en la pandemia y toda esta parte, pues bueno, nos ha puesto un poco también a poner las pilas, ¿no? En estas dinámicas a distancia, online, ¿no? Para los que obviamente están revisando la grabación de esta sesión, pues bueno, estará por ahí el foro para que planteen las dudas, preguntas respectivas. Digo, tratándonos de adecuar un poco a las maneras en que nos podemos conectar. Entonces, bueno, en esta sesión pues tengo algunos materiales que voy a trabajar. Obviamente pueden decirme si se ve o no el material. Voy a trabajar en conjunto con una presentación PowerPoint y un Mentimeter, que es para que interactuemos un poquito más en línea. A lo mejor va a ser un poco complicado, pues a lo mejor que de alguna manera, pues bueno, eh, lleguen a lograr conectarse, ¿no? Pero bueno, voy a también a compartir algún material. Pero bueno, si se llega a ver, bueno, es que voy a tener que salirme tantito aquí no de la presentación que ahorita está en pantalla, pero porque se me olvidó copiar el código para ponerlo en el grupo de chat. Y bueno, déjenme ver si lo puedo copiar acá. Ah, perfecto. Bueno, ahorita lo mando, pero bueno, sobre todo para los que no tengan a lo mejor un celular extra bueno, si están conectados con el celular va a ser un poco complicado, pero bueno, es una dinámica que a veces tengo en estas sesiones. Eh, si no alcanzan a ver bien la imagen, hago
el formato antiguo de compartir pantalla. Ustedes, no sé, me pueden decir en el chat si sí lo alcanzan a ver todos, lo que está en pantalla. Sí, o la otra es que, bueno, yo lo que aplico es en su cuadrito donde está usted, nada más le ponemos en pin, bueno, en los tres puntitos y en donde dice pin, Ah, y perfecto. ya como que ancla como si fuera una presentación. Ah, perfecto. Sí, bueno, lo digo por precisamente a aquellos que no le hayan todavía al Zoom, si tienen problemas, pues nada más con que uno me diga que comparta la pantalla en anclaje normal, pues, pero si no hay ningún problema para que lo vean, pues adelante, ¿no? Comenzamos, ¿no? Porque realmente, aquí la idea es que nosotros participemos un poquito más, se despierten un poquito, a diferencia de la sesión tradicional, que a lo mejor es un poco más de discurso de presbítero, ¿no? Para que me escuchen y que digan la famosa clase magistral que pues no se trata de eso, aunque sí tenemos algunos objetivos de la clase, que es precisamente abarcar estos tres elementos que tienen que ver con la cultura, la ideología y la mitología. Y bueno, vamos a precisar, bueno, dado que pues, esta materia sigue siendo una propuesta de la carrera de comunicación para la comunidad de la Facultad de Ciencias Políticas, pues bueno, tenemos que enfatizar, ¿no? ¿Qué sentido tiene hablar del lenguaje, la cultura, la ideología y la mitología en términos de comunicación y ubicar esa precisión entre cultura, comunicación y lenguaje? Entonces, para esto, ahora sí, voy a trabajar con un Mentimeter. Voy a compartir el vínculo en la barra de chat. Y bueno, vamos ahora sí que a trabajar con esta actividad. Ya hacía mucho que, bueno, esta plataforma solamente ahora sí que la he experimentado yo mismo haciendo pruebas, ¿no? Antes usaba solamente el Kahoot. En aquel entonces, pues bueno, estábamos en pandemia y pues bueno, era lo que más pegaba, ¿no? Pero bueno, para los que no tengan este conocimiento de Mentimeter, pues es una manera interactiva como de ver cómo andamos en conocimiento, qué planteamientos llegaron a revisar en las lecturas. Si tienen su celular, pues bueno, pueden ahí revisar ahí el código QR. Si están solamente conectándose con el celular, pues obviamente le pueden dar clic al enlace que les di ahí en el chat. Y entonces, pues por ahí ya veo que ya se están conectando, hay tres participantes por ahí. Y pues bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, pues bueno, espero a que se vayan conectando un poquito más. Sé que ahorita pues, es para los que no son nativos digitales como la mayoría de ustedes, pues bueno, damos un poquito de chance para que se vayan conectando, pero la idea de aquí es pues a lo mejor salir un poco de la rutina para que se despabilen un poco. Ya sé que tuvieron dos clases anteriores y ya están ahorita cansados de la multipantalla, pero bueno, es un poco para, ahora sí que darle un poco de rienda suelta, ¿no? Tanto a la imaginación y pues bueno, ya avanzó alguien más, ya se está conectando alguien más. Cinco, bueno, ahí como que no quieren, pero bueno, vamos a, eh, vamos a comenzar, ¿no? Con esta primera pregunta, ¿no? Y aquí la idea es, ¿qué palabra te viene a la mente cuando escuchas cultura? O sea, vamos a hacer aquí una nube de palabras para ver cómo las relacionamos, con qué nos ubicamos claramente en esta famosa palabra. Bueno, por ahí ya alguien ya puso por ahí la palabra. Vamos a ver qué más nos ponen por ahí. Este, Digo, es una manera a lo mejor un poco eh, pues práctica, ¿no? Para ver cómo, este, cómo vamos vislumbrando, ¿no? Por ahí todavía estamos, estamos esperando a ver qué otra palabra
palabra le suena, con qué este, identidad práctica. Ok, ya tenemos tres palabras, ¿no? Digo, no vamos a hacer un gran mapa porque, bueno, no somos muchos y, pues, bueno, estadísticamente a lo mejor no aparece un patrón muy generalizado. Vamos a tener una visión muy cualitativa, ¿no? Del asunto, ¿no? Pero vamos a ir relacionando cómo, este, cómo nos vamos ir definiendo con la palabra este, que tiene que ver con la cultura. Entonces ahí tenemos tradiciones, prácticas, identidad, eh, ¿qué más? Podría ser comunidad. Comunidad, bueno, pues bueno, los que, bueno, también los compañeros que tengan problemas aquí, con la aplicación, también me lo pueden ir diciendo aquí por de viva voz. Gracias, Alejandro. Este, bueno, prácticas, identidad, tradiciones, costumbres, normas, territorio y la memoria. Es una gran serie de palabras, ¿no? Que nos va indicando hacia dónde, Características. características, ¿ok? Tenemos muchas palabras que a veces las relacionamos con la empiria, ¿no? Con alrededor de nuestro mundo cotidiano. Bueno, por ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues bueno, eh, ok. Bueno, ya Oye, con yo creo que también una parte importante sería la humana, ¿no? lo humano, obviamente, pues sí, sí, o sea, en esta nube de palabras, pues se añadan varias, ¿no? Cuestiones, ¿no? Voy a pasar al siguiente slide, en donde vamos a ver, bueno, en tu opinión, la cultura está más relacionada con la vida cotidiana, el arte, la educación, la espiritualidad, todas las anteriores, ok, bueno, el arte. Digo, aquí ya vamos cerrando un poco, no es la misma nube, ¿no? Porque, pues bueno, estas son como más cuestiones del canon que muchas veces está más vislumbrado em, en los medios de comunicación, incluso paradójicamente también en los sistemas educativos formales, ¿no? Donde este, nos dicen tal cosa, las bellas artes, por ahí este, o que si eres una persona culta, ¿no? Entonces, son cuestiones que de alguna manera pues, son como muy cerradas, ¿no? Entonces, bueno, la mayoría nos ha indicado que, bueno, implica todas estos elementos: vida cotidiana, arte, educación, espiritualidad y pues bueno, de alguna manera podrían haber más, ¿no? Entonces, creo que por acá tengo alguna otra pregunta antes de ir eh, planchando esta serie de términos por la presentación oficial, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a ver en esta pregunta. Aquí este, aquí les voy a dar un poquito de tiempo para que, según el texto, la distinción entre cultura y civilización surge principalmente por diferencias nacionales y filosóficas, diferencias biológicas, el uso moderno del marketing o las costumbres religiosas. Digo, esto es como para cachar a ver qué tanto leyeron, ¿no? Si es que leyeron el texto de Bolívar Echeverría, pero obviamente pues voy aquí hacer pausas durante el Menti para que después vayamos revisando, ¿no? Algunas otras cuestiones, ¿no? Ya planeando aquí un poco la discusión de la cultura y la
civilización. Y bueno, aquí sí es ahora sí que todos han determinado, ¿no? Las diferencias nacionales y filosóficas. Bien, este, déjame ver si ahora bien, vamos a hacer aquí una comparativa, ¿no? Las decisiones humanas están determinadas por la naturaleza y aquí es como para determinar qué tan de acuerdo o están en desacuerdo con esta afirmación. Ok, bueno, estos son temas muy claros, ¿no? De la antropología, ¿no? Sobre todo cuando nos peleamos entre la antropología social y la antropología física, o sea, los biólogos humanos y y ahora sí los etnólogos y los antropólogos sociales, en donde se ven todas estas aristas, ¿no? Por ahí también en la sociología clásica, ¿no? Se veía esta distinción entre la sociobiología y las teorías sociales, ¿no? Las que rompen con el evolucionismo y este, lo kantiano, ¿no? Ver cómo la ciencia se determina por algo, pero bueno, aquí obviamente hay parámetros que nos pueden llamar la atención. Digo, por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, de teorías de género, pues bueno, se dice, ¿no? La comprensión de que la identidad de género está planteada por la cuestión solamente cultural, ¿no? Y bueno, hasta donde yo recuerdo, pues bueno, también en los 70 se planteaban teorías neuroendocrinas, ¿no? Sobre la dimensión hormonal con la cual nosotros pues, nos determinamos, ¿no? Somos cuerpo y naturaleza, sí, pero también tenemos decisión y voluntad, ¿no? Y eso son temas nodales, ¿no? Bueno, aquí vamos a hacer una pausa para ir ya como que, ahora sí como que reflexionando de todo esto que hicimos con el Mentimeter. No apaguen su Mentimeter, háganlo, nada más cambien la pantalla, no, vamos a seguir trabajando. Y bueno, pues vamos a ver qué fue lo que pasó aquí con este tema de la cultura, ¿no? Efectivamente, pues bueno, cuando hicieron su mapa, que ahorita muy de manera esporádica, por ahí fueron apuntando tradiciones, costumbres, lo humano, por ahí decía Alejandro, pues al final es un problema semántico, ¿no? Porque tenemos un gran mapa, ¿no? Puede interrumpirme, ¿eh? No, 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 no soy, ahora sí que me faltó el cafecito, pero ahora sí que estamos como que charlando entre pares, ¿no? La idea es que no nos quedemos solamente así como que, caray, ¿no? Esto es una oda magistral, no sé si vamos a verlo todo, sino pues más bien estamos reuniendo, pues, obviamente, una wiki, ¿no? De conocimiento comparado, ¿no? Sobre todo, pues cuando esto se torna luego muy interesante cuando tenemos compañeros que vienen de una carrera informática, una carrera de ingeniería, que dan el gran salto, ¿no? A una facultad de ciencias políticas y sociales, ¿no? A ver qué nos hacen luego las teorías sociales y qué tanto nos ayudan o nos deforman nuestros antecedentes positivistas, ¿no? Pero, o qué tanto podemos aportarle precisamente a la analítica, ¿no? Pero bueno, aquí la idea es que nosotros vamos a ir planteando, ¿no? Tenemos diversas ideas, ¿no? Por ahí ponían tradiciones también ahí en la parte de la cuestión ahí de la cultura. Pero bueno, vamos a ir revisando precisamente toda esta parte que también converge con otra de las preguntas, ¿no? Que tenía que ver con la relación, si con la educación, con la espiritualidad, el arte, pues todo eso está ahí, ¿no? O sea, precisamente, efectivamente, como muchos de ustedes señalaron, pues incluye todo, ¿no? O sea, esta idea del cultivo, la cultura, ¿no? El cultivo como el autoconvencimiento también del hombre por su superioridad. Y ojo aquí, ¿no? Aquí sí, pues entra esta última pregunta, ¿no?
el humano determinado por la naturaleza, como que nosotros tenemos un tema que le llamamos luego agencia, ¿no? Como que decir, yo puedo, yo solito sin la naturaleza, así como una emancipación de papá y mamá, donde digo, yo solito sin la naturaleza puedo, ¿no? Por ahí Eric Fromm, ¿no? En El corazón del hombre, ahí apuntaba que cuando Adán y Eva, ¿no? Viéndolo como una metáfora de la vida, salen del paraíso, es como en una parte de la vida, ¿no? Cuando, pues, algunos a los 18, otros a los veintitantos, ahora sí como, como buenos mexicanos cristianos, hasta los 33 años, luego se dejan la casa de los papás, ¿no? Por decirlo así, de los mitos, ¿no? Eh, o hay, bueno, personas que hasta los 40 o los 50 a lo mejor ya se quedaron como los cuidadores de papá y mamá, pero al final siempre hay un momento en que tenemos que afrontar esta salida del paraíso, ¿no? Incluso es un discurso muy rusoniano, ¿no? El hombre sale de la naturaleza y quiere construir su historia. Y es muy bonito esto porque son enseñanzas que nos da la vida, ¿no? Y hasta todos los discursos, ahora sí que de coaching que nos dicen por ahí, no, pues es que tú tienes que salir adelante, o incluso hasta este señor este, que habla de este famoso tema, pues obviamente se apoya en esos discursos muy deterministas, ¿no? O sea, como decir, no, pues es que tú tienes que ser como el macho alfa, ¿no? Pero hasta para ser el macho alfa tiene que haber aprendido con sus pares, ¿no? Y aquí la paradoja es que no todos son macho alfa, ¿no? Es decir, si lo planteamos en la naturaleza, es muy jerárquico, ¿no? O sea, no se podrían tener tantos machos alfa, no, no, o sea, es imposible. Tenemos que entender esa jerarquía si lo aplicamos a la biología. Entonces, después de todo este discurso moderno, ahora sí que por ahí mencionaba por ahí hay un video por ahí muy bonito que habla del teatro cósmico, este canal de revista Amigala, en donde la modernidad eh, eh, hay varios elementos interesantes en la modernidad. Y sí, ahorita pensando en lo que me decía Alejandro antes de comenzar la plática, ¿no? De las imágenes que teníamos aquí en el tren de video, si era, si era Italia, Florencia o Alemania, ¿no? Ese tipo de calles, pues obviamente son pequeñas, y en algún momento de la historia cambió la estructura de los comercios. Y, Güey, eh, nada este, más permítame una aclaración. No, yo no dije Alemania, yo dije Holanda. Hola. Hay una calle que está atrás del Palacio de Dam ¿Ah? y ahí se me figura muy cercano a eso. Gracias. Perdón, perdón. Bueno, se me pasó, ¿no? O sea, la idea es que entre estas callejuelas que vemos en los espacios citadinos, ¿no? De estampa de Europa, ahora sí, bueno, como dijiste, Holanda, ¿no? En algún momento, por ejemplo, el café, obviamente tiene diversos orígenes, ¿no? Pero culturalmente comienza a tener un papel importante en la modernidad. De hecho, el café, cuando simbolizamos el café, ¿no? Como la plática de café, es como, a diferencia de que si vas a tomar alcohol, ¿no? Por ejemplo, una cerveza, la cerveza es como más festiva. Eh, mm, pero el filósofo siempre se le mezcla como con el café. Y como el café, pues bueno, te levanta, ¿no? Tiene la cafeína y todo eso. Estas pláticas, ¿no? Del sujeto moderno, como que habría que ser reflexivo, ¿no? De una manera como muy filosófica, cómo se va integrando, ¿no? En el iluminismo, ¿no? En donde el ser humano se comienza a convencer de una autosuperioridad, ¿no? Sobre la naturaleza, ¿no? La parte que implica eh, esta salida del mundo divino, donde antes era teocéntrico el asunto y se vuelve antropocéntrico, en donde de repente el hombre se convence de su autosuperioridad, ¿no?
y paradójicamente no deja la espiritualidad, ¿no? Porque dice, hay algo más allá de mi biología que me hace determinar mi destino, ¿no? Y eso resulta interesante, ¿no? Porque eh, si bien negamos la espiritualidad de Dios en el término moderno, ¿no? Como decir, bueno, el animismo queda atrás, ¿no? Pero hay una cuestión intangible en el ser humano que nos autoconvencemos que no solamente somos entes de células, ¿no? Que podemos determinar ahí una cuestión, le damos este factor de voluntad, ¿no? Y si no, para ahí vean la película de la naranja mecánica, ¿no? Donde está precisamente este discurso en donde si te tomas un chocho, pues vas a cambiar, ¿no? Dices, no, pues es que la voluntad es en la que creemos y hay gente que se niega a tomar tratamientos psiquiátricos porque creen paradójicamente en que algo de su voluntad los va a hacer cambiar, ¿no? Y ese es un discurso que pensándolo en la modernidad, bueno, en la época contemporánea con Dawkins, ¿no? El gen egoísta, ¿no? Pues bueno, podría decir, bueno, ¿qué tal si somos presas de las mitocondrias, ¿no? De la replicación celular y por eso como que me quiero creer que soy superior, pero no somos superiores, ¿no? Y ese es un debate, ¿no? De la modernidad. ¿Qué tanto el sujeto crea su destino, ¿no? Y eso hasta el romanticismo, el Nobel Prometeo del Frankenstein, ¿no? Obviamente sabe que no puede controlarlo todo, ¿no? Y eso es una búsqueda, ¿no? De la autosuperioridad, pero precisamente aquí, ¿no? Cuando comenzamos a ver esta parte de la relación con el arte, las costumbres y el saber, vamos a ver que todos los pueblos de Europa van a tratar de definir o definirse dentro de este parámetro de lo que van a llamar cultura, pero también civilización, ¿no? Aquí obviamente el texto nos hace un resumen de Norbert Elias, ¿no? Sobre cómo hay problemas coyunturales, regionales, el Estado moderno, ¿no? En el cual nosotros podemos determinar, ah, caray, miren, de repente el Estado moderno nos da una emancipación sobre estas tradiciones muy medievales, ¿no? Donde el poder recae en un rey, etcétera. Y bueno, es un proceso donde pues, va caminando pues, el absolutismo, las revoluciones burguesas, hasta que el Estado moderno pues ya nos, nos va separando precisamente de esas coyunturas, ¿no? Que hasta podría decir que desde la perspectiva de Eric Hobsbawm, ¿no? Este historiador inglés, ¿no? Pues por ejemplo las guerras mundiales del siglo XX acaban precisamente con todo rastro precisamente de las ideas de los imperios, ¿no? O sea, de decir, bueno, los estados modernos, ¿no? Porque hay, recuerden, el imperio austrohúngaro, etcétera, todo, como que había todavía una cosmovisión todavía de, bueno, ya es el estado moderno tal cual, los estados nacionales, y todavía, todas estas cuestiones, incluso del colonialismo, se van soltando poco a poco, ¿no? Incluso eh, hasta hace unas décadas, pues bueno, por ejemplo, Hong Kong, pues bueno, tenía una condición geopolítica muy particular, ¿no? Y así también le pasó, por ejemplo, a África, ¿no? Donde todos estos procesos del apartheid y estas emancipaciones, ¿no? Incluso Cuba, ¿no? Que Cuba a lo mejor lo que la revolución cubana era una revolución social, a lo mejor como fue la revolución más tardía, ¿no? Del siglo XX en Latinoamérica, pero que comenzó a tomar otro discurso sobre el discurso comunista, ¿no? Pero bueno, son procesos que se van dando, ¿no? Desde estos procesos civilizatorios y bueno, pues aquí hay unas visiones muy románticas, ¿no? De la civilización, ¿no? Por ejemplo, qué es la cultura, ¿no? En Alemania, ¿no? Que es, por ejemplo, conocer, ¿no? Su, ahora sí que sus características propias idiosincráticas o confrontado, por ejemplo, a las ideas, por ejemplo, francés de Inglaterra, ¿no? Como que la civilización, ¿no? Entonces, ahí hay una confrontación semántica, ¿no? Cultura y civilización, ¿no? Porque
sobre todo los que nos hemos abocado en algún momento al tema antropológico, pues obviamente sabemos que aquí se van planteando, ¿no? La diferencia, ¿no? Cuando comenzamos a estudiar qué es lo que hace diferentes a los seres humanos más que una cuestión homogénea, ¿no? Y eso es todo los discursos de la antropología, Malinowski, todos los viajeros, pues trataban de buscar hasta qué punto de vista somos diferentes, ¿no? Y pues bueno, ahí hay una situación donde de repente el civilizado se plantea como aristócrata, como el sapiente, ¿no? El que sabe ir a la ópera y la puede discutir, ¿no? Y ahí hay también reflexiones hasta kantianas, ¿no? Donde qué tanto eh, somos cultos frente a lo que son las costumbres o lo que ya nos viene dado por la cosmovisión, que es lo que compartimos, ¿no? Y aquí, pues obviamente, por ejemplo, si algunas vieron por ahí la obra del gentil burgués de Molière, ¿no? Em, aquí en México había una película que la adaptó, ¿no? Joaquín Pardavé del Gran Macaquicus, ¿no? En donde pues, se presentan los nuevos burgueses cuando se quieren volver intelectuales, ¿no? Y de hecho, pues es un proceso, ahora sí que en donde las clases sociales, ¿no? Eh, tratan de acercarse precisamente a un supuesto saber, ¿no? De la cultura, etcétera, y ante los que ya estaban establecidos, ¿no? Los aristócratas, ¿no? Y esa es una pugna que se sigue dando, ¿no? O sea, y es siempre la caricatura, ¿no? Como, ahora sí, como los Beverly Hills, ¿no? Y los Beverly de Peralvillo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Donde la diferencia entre los burgueses y los nobles aristócratas, ¿no? Donde el tener dinero no te hace más sabio, o sea, eso es un proceso distinto, ¿no? Y pues para muestra, pues obviamente todos creen que, bueno, cuando si uno va a una universidad norteamericana, bueno, pues sí hay perfiles de excelencia, ¿no? El MIT, etcétera, ¿no? Pero cuando tienes el dinero, pues obviamente pagas y entras, ¿no? Y aquí, pues, por ejemplo, ha pasado también lo mismo en México, ¿no? Donde, pues, bueno, hay personas que, bueno, que deberías, bueno, los métodos, por ejemplo, de certificación de conocimientos, ¿no? Como las asociaciones civiles tipo Ceneval, pues tratan de homogeneizar cierto tipo de conocimiento, pero conocimiento para dónde, ¿no? Porque bueno, pues finalmente ahí la diferencia es que, ok, yo quiero estudiar una carrera, una privada, ok, pero bueno, estaría interesante que aunque fueras una privada, pudiéramos tener la homogeneidad de que los conocimientos de acceso son los mismos, ¿no? Y eso, pues, por ejemplo, pues, ahora sí que dentro de esta parte, ¿no? De la cultura y la civilización, pues obviamente, ahora sí que hay conocimientos generales que compartimos y otros que no los compartimos claramente, eh, pero por ejemplo, cuando hablamos de cultura general es otra cosa, ¿no? A lo mejor yo no sé qué es lo que pasa en la casa de los famosos, pero tengo alguna noción de que existe la televisión, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y son temas que, pues bueno, pero cuando dice cultura general, ¿no? Es como saber de todo, ¿no? A decir, bueno, a ver, explícame cómo hacer una derivada en cálculo, ¿no? X, ¿no? O, bueno, ya hay un conocimiento específico, ¿no? Entonces, vamos encontrando precisamente esta notable condición de que la cultura a veces se confunda muchas veces con la civilización, ¿no? Este, y pues bueno, aquí pues bueno, son estos elementos geopolíticas, ¿no? Donde se plantea toda esta parte de la ilustración, pero en Francia, ¿no? La idea de lo antiguo con lo moderno, ¿no? Pensemos, por ejemplo, pues no, bueno, las novelas, ¿no? De hecho, los libros de caballería, ¿no? El Quijote de la Mancha, ¿no? Lo antiguo y lo moderno, ¿no? El pensamiento, que el Quijote no es una apología del idealismo, sino más bien es eh, pensar en lo racional al final, ¿no? Al final logra tener la cordura.
Eh, mm, eh, ¿Qué es lo que le pasa a Drácula, no? Que, por ejemplo, pues, viene de prácticas medievales y pues, finalmente se confronta el sujeto moderno, ¿no? Fuera los, los antiguos monstruos, ¿no? Como que van acaeciendo, ¿no? El Frankenstein ahora que de repente se pone otra vez de moda, ¿no? Bueno, el- ahora sí que el nuevo, el monstruo de Frankenstein de Guillermo del Toro es como Calamardo guapo, ¿no? Entonces, que esa idea se retoma mucho en los noventas, ¿no? En el cine de los noventas, ¿no? Como que pobres monstruos, ¿no? Que pobrecito, pobrecito Drácula está, en aquel entonces el actor, de Drácula de Coppola, ¿no? Eh, Ahí se me fue el nombre, este actorazo, ¿no? Pero pues bueno, era como un Drácula muy refinado, ¿no? Gary Oldman, ¿no? Gary Oldman, gracias, gracias. Es un gran actorazo, ¿no? Bueno, cuando actuó de Churchill, bueno, bueno sale también el policía de Batman, ¿no? Eh, pero toda la presencia que tiene ese tipo de, el monstruo, como que más que darte miedo, ¿no? Como que ves como al ilustrado. Y pasa lo mismo, ¿no? El Frankenstein de Kenneth Branagh, ¿no? Pues también es parte de eso y pues bueno, finalmente Guillermo del Toro retoma un poco de esa estética noventera, ¿no? Del el monstruo humanizado, ¿no? Precisamente las novelas de terror, pues tiene que ver precisamente con el romanticismo del sujeto. De hecho, esta cosa terrible que de repente ha sucedido luego con los medios actuales de comunicación en las series de Netflix, que por ejemplo, los asesinos seriales de repente los han romantizado demasiado y es una cosa terrible, ¿no? Cuando precisamente lo que hace el asesino serial es confrontar que el ser humano no es tan racional, que de vez en cuando sale una persona que de repente comienza a matar así a lo loco, ¿no? Y desde el estrangulador de Boston, pero bueno, este es bueno, todos los personajes que llámense asesinos seriales confrontan la racionalidad, ¿no? Y eso es parte contradictorio de la modernidad, del sujeto moderno, ¿no? Jeffrey Dahmer, por ejemplo, de repente esta romantización que de repente eh, ahora sí que eh, una cosa es precisamente la teatralización, por ejemplo, tipo Halloween, pero otra cosa es como que decir, mire, no, pobrecito, ¿no? O volver esta sociopatía, ¿no? Y eso es como complicado, ¿no? Bueno, sí, hay participación por ahí. Gerardo, adelante. Eso de la romantización en los villanos, ahorita que lo acabo de mencionar, es muy notorio cuando quien crea los guiones les dan frases que tienen razón, ¿verdad? Ujú. Sí, bueno, en el Joker, obviamente, pues, los que conocen el cómic, pues saben que el Joker es un psicópata, no es un sociópata, ¿no? O sea, no tiene justificación. El Joker no tiene ninguna justificación moral, ¿no? Por lo cual no es un vengador, ¿no? O sea, De no. hecho, de Sí, hecho hay una frase muy célebre del Joker en donde dice que a veces hay que fingir, o sea, digamos que lo malo de una persona con enfermedad mental es que debe de fingir como si no la tuviera. Esa es una frase muy, muy célebre de él. claro. O sea, de hecho, en el parámetro freudiano psicológico, hay tres parámetros, ¿no? Como que la clasificación clásica freudiana es que nos dice que es el neurótico, el obsesivo y el perverso, ¿no? El neurótico es como que digamos que el estándar, ¿no? El que se preocupa por todo y que culpa a todos sus papás, etcétera, pero como que se adecua a la vida cotidiana, ¿no? El proceso del estrés cotidiano. Luego viene el obsesivo compulsivo, que tiene por ahí todo ese problema en la relación sádico-anal, ¿no? En su proceso del esfínter, ¿no? Y pues bueno, de repente es demasiado limpio, ¿no? Donde dices, no quiero ser
es el antimoderno, precisamente. Yo cumplo las reglas, etcétera, ¿no? Hay una actitud yoica muy represiva, ¿no? En el super yo. El problema luego es el perverso, el cuando dice, pues bueno, no supo dónde, ahora sí que pasó los límites, no le dijeron el no, o sea, de repente eh, venimos de generaciones, bueno, los mayores, ¿no? Donde pues, sí, la nalgada era el clásico remedio, ahora sí que pavloviano para evitar, ¿no? Era el no, ¿no? De no puedes, ¿no? Y de repente, pues bueno, en esta pedagogía moderna, donde precisamente se somete más al discurso, donde dice, tiene que interiorizar el no dentro de otras perspectivas, ¿no? Buscar castigos más creativos, no puedes ver la tele, etcétera. Pero el perverso de repente es el que no tiene límites, ¿no? La mayor parte de asesinos seriales no les permitieron, ahora sí como que no vieron la diferencia entre la empatía, ¿no? El dolor, ¿no? Y este tipo de personajes, ¿no? Yo creo precisamente es que aparenta, ¿no? Dice, yo soy normal, ¿no? O sea, ya sea Jeffrey Dahmer o por ejemplo Edward Gain, ¿no? Aparentan que no, o sea, aparentan ser personas cotidianas, ¿no? El John Wayne Gacy, que era un payaso, ¿no? Por ejemplo, pues se metía, era, eh, ahora sí que como el chuponcito, ¿no? Hacía las fiestas, ¿no? Y dice, pues, es un payaso, ¿no? Bueno, el chuponcito es más como elevado de tono, ¿no? Pero era más así como una onda, pues sí, pues el payaso de barrio, ¿no? Que dices, este no me haría nada, ¿no? Y de hecho, pues así sucede, ¿no? Precisamente que lo que pasa con Joker, o sea, si lo vemos más bien, ahí el psicópata más bien, o el perverso más bien es el director, ¿no? Porque les hago creer la historia, ¿no? No tuve el valor de ver la segunda parte, porque, pues, bueno, no le veía sentido ver una segunda parte, entonces, pues bueno, no puedo juzgar, ¿no? La segunda parte, ¿no? Pero sí sé que, ahora sí dicen ahí el villano es el director, ¿no? Pero, ¿por qué dicen? Pues les hice creer esto y pues bueno, aquí gano mi lana, ¿no? Pero el rango perverso es eso, el que no entiende esos límites, o sea, y precisamente es lo que gusta, precisamente lo que decíamos la clase anterior, por ejemplo, de estos cómics eh, tipo Watchmen, ¿no? O por ejemplo, cuando ven The Voice, ¿no? Eh, este, el personaje perverso es el que le dicen el superhéroe, ¿no? Y es en donde uno plantea precisamente, bueno, Superman si tuviera estos poderes dentro del sentido político, pues sería un villano, ¿no? Entonces, ya tienes el poder, le ejércelo, ¿no? Y ahí viene todo este problema precisamente de la cultura y la civilización, ¿no? O sea, de hecho, ahí es donde nosotros vamos a ir determinando, ¿no? Aquí este carácter en donde bueno, para los que les interesa toda esta parte de la antropología, pues el estructuralismo de Levi-Strauss planteaba como que las estructuras, la cultura, ¿no? El lenguaje alrededor de cómo nosotros nos presentamos, pero también la visión existencialista de Sartre comienza a señalar, ¿no? Cómo nosotros conceptualizamos la vida, el mundo, desde un empirismo, desde cómo la existencia del ser, pues la aprendemos a través de la práctica, ¿no? Y pensar en la nada, ¿no? Pues eso obviamente, incluso pensar en la nada, pues es pensarlo a partir de la materia, ¿no? Bolívar Echeverría, pues tiene un corte marxista, ¿no? Y trata ahí de conjuntar toda esta visión, ¿no? Entre las nociones básicas de cultura, pero también el existencialismo plantea esta visión volitiva, ¿no? Es decir, yo como sujeto pienso, soy diferente, y el estructuralismo, pues estamos como atados precisamente a esas estructuras sociales, ¿no? De la norma, así como la lengua, ¿no? Es como la lengua y el habla, si lo vemos desde un punto de vista de Saussure, ¿no? Y bueno, al final, pues por ejemplo, hay muchas prácticas cotidianas que tenemos que, pues como agentes, como personas, pues a veces la realidad humana en su conjunto, pues nos adaptamos a la tecnología. Bueno, por ejemplo, pues aquí tenemos un gran ejemplo de si están en el Mentimeter, pues de repente ay, no todos le agarran o dicen, bueno, pues ya me adapto, lo que sea. Y, y ahí es donde nosotros tenemos variaciones en nuestro contexto
eh, cultural, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir, ahora sí que avanzando dentro de nuestro Mentimeter, ¿no? Bueno, aquí nada más quedaba como que la última diapositiva de cultura. Y pues bueno, vamos a pasar a este tema de la ideología. Vamos a pasar al siguiente slide, ¿no? Para los que llegaron tarde, si no está por ahí no tienen acceso ahí al Mentimeter, lo vuelvo a poner en la barra de chat y para que se vayan conectando, ¿no? Vamos a ir aquí con el siguiente slide, ¿no? Entonces vamos aquí a ver ahora con qué asocian la palabra de ideología. A ver, vamos a ver con qué palabras lo plantean, cómo se acercan a esta definición de la famosa ideología, ¿no? Y que es tan, ahora sí que sometida, ¿no? Por ejemplo, a discusión cuando eh, ahora eh, estoy pensando, ¿no? En Agustín Laje, ¿no? Cuando habla de la ideología de género, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como que se toma como en un término muy despectivo, ¿no? La ideología. Pero dentro del punto de vista analítico puede reflejar muchas cosas, ¿no? Entonces, aquí vamos a encontrar una red semántica interesante, ¿no? Entonces, a ver, ideología la plantean como los valores, el pensamiento, las creencias, el control, la moral, las emociones, ¿no? A ver, ¿qué más por ahí? ¿Qué otra palabra ahí? Es una asociación libre de palabras, ¿no? O sea, la idea es que ahora sí que vayamos viendo desde lo empírico cómo lo han relacionado, ¿no? Y a ver qué más, bueno, llevamos una, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, no hay más, pues bueno, voy a ir aquí cambiando el slide, ¿no? Pero sí nos da como un panorama, ¿no? Ahora vamos con una pregunta, ¿no? Y vamos a ver cuántos estamos por acá en línea, ¿no? A ver, vamos a ver esta pregunta, ¿no? Digo, son preguntas rápidas. Bueno, según Alfredo López Austin, la ideología se caracteriza principalmente por ser una opinión individual de temas sociales, un conjunto desorganizado de creencias, un sistema histórico socialmente compartido que articula ideas o una interpretación exclusivamente política de la. A ver, vamos a ver qué han, qué han puesto, ¿no? Este, ok, bueno, la mayoría señaló que es un sistema histórico socialmente compartido que articula ideas, ¿no? Ahorita antes de la comprobación, pues vamos a pasar a otra diapositiva. Y ahora vamos a ver ahora sí, hacia dónde nos acercamos más. ¿La ideología influye en cómo interpretamos nuestra cultura? ¿Están en desacuerdo o están de acuerdo? La ideología influye en nuestra cultura, ¿no? Lo que me encanta de Mentimeter es que le podemos meter aquí algunos memes animados, ¿no? Cualquier connotación extrapolada, ahora sí que cada quien en su hermenéutica muy particular y su catequización, pero y ya vi por ahí el chat, pero para que no nos censuren el video, bueno, vamos a dejarlo así, ¿no? A la libre asociación de ideas, ¿no? Vamos a ver por acá, ¿no? Este, vamos a dejarlo por aquí, pues bueno, parece que en la opinión generalizada del grupo, pues sí influye, ¿no? La ideología, ¿no? Vamos a ver qué más, bueno, aquí, aquí todavía no,
aquí vamos a hacer una pausa. Esa otra pregunta ya era más bien de mitología, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las nociones básicas de ideología, no? Pues sí, bueno, por ahí coincide mucho esta relación de representaciones, las creencias, etcétera. Y bueno, por ahí López Austin, pues bueno, de alguna manera también coincide, en algún principio de su formación tendía más solo a una visión marxista, de lo cual quedó más bien una analítica, ¿no? Él me dio clases, pero su visión es pues más holística al final, ¿no? Este, y él se metió mucho en la discusión de la cosmovisión más que de la ideología, pero la ideología es un punto nodal para alcanzar estos temas que confrontan precisamente cómo interpretamos, ahora sí que la relación de cómo nuestras ideas determinan muchas veces nuestro pensamiento y aunque parece tautológico, ¿no? Es decir, la idea que no es nuestra, ¿no? Las ideas al final nosotros las sistematizamos con el lenguaje, ¿no? Les ponemos palabras, les ponemos, bueno, primero les, ahora sí como en una discusión, en un seminario que tenía, pues primero toman un gesto, ¿no? Pero ya después cuando se organizan a través del lenguaje, ¿no? Pues obviamente tienen que ser sistematizadas. Estas pueden estar en un código, en un discurso verbal, en las maneras en que nosotros nos comportamos. Y entonces aquí viene precisamente todo este eje de discusión donde hay una heterogeneidad de campos como lo moral, lo político, lo mágico y lo estético que se reúnen históricamente, ¿no? Y sí, bueno, aquí hay una idea totalmente marxista de la infraestructura y la superestructura, ¿no? Donde las ideas precisamente están muy correlacionadas con el poder. Y aquí sí se los he dicho, ¿no? O sea, una cosa es que, por ejemplo, nosotros entendamos, por ejemplo, la física cuántica desde la lectura directa, ¿no? Desde lo que sabemos de física, y otra cosa es cuando nosotros pues lo entendemos de los videos, ¿no? Y peor aún, ¿no? Cuando lo malentendemos de estos, ahora sí que supercherías de muchos, ¿cómo le diríamos? Pues youtubers, ¿no? Que se leyeron un librito de superación personal y creen que lo cuántico es algo, este, pues ahora sí como de el observador tal cual, ¿no? Y es un poquito más complejo, ¿no? Cuando no entendemos las cosas y las repetimos, pues sí, ahí hay un carácter ideológico de dominación, ¿no? Y tú vas ahora sí que a la escuela precisamente porque es lo que sigue de la formación anterior, pues no hay un acto muy consciente, ¿no? Y lo ideológico se estructura precisamente de muchas maneras, ¿no? Hay muchas cosas que las repetimos sin nosotros darnos cuenta, ¿no? En esta famosa metáfora del ver la espiga en el ojo ajeno teniendo una viga en el propio, porque nosotros muchas veces juzgamos y prejuzgamos a la gente, ¿no? Con cierta estructura de pensamiento que a veces no es natural de nosotros, solamente la repetimos, es lo que se lleva a cabo como la formación social. Y ahí lo repetimos una tras otra las cosas, ¿no? Si yo no comprendo muy bien las cosas y repito más bien como lo que me dice ChatGPT, pues quién sabe si ahí es un discurso hegemónico que solamente lo estoy repitiendo, ¿no? Y a veces, por ejemplo, es bueno pelearse, ¿no? Con el ChatGPT, ¿no? Porque luego es muy necio, ¿no? De repente, ¿no? Dices, no, pues es que no estás entendiendo este punto de vista, pero eso, ese si quieren lo vemos la siguiente sesión, cómo realmente se articula toda esta conjunción neurocognitiva, ¿no? Pero que en términos funcionales ahorita lo veríamos como la apariencia de lo ideológico, ¿no? Y hay como un sistema de niveles, ¿no? Las representaciones, cómo se dan, ¿no? A través del lenguaje, ¿no? A través de las palabras, de cómo las estructuramos, ¿no? Las representaciones, pues obviamente es un tema básico de la lógica, pero estas tienen una función para construir el mundo, como lo vimos con Berger y Lockman. O sea, construimos el mundo a través de nuestro pensamiento y nuestras palabras, ¿no? A través de ello
todo un sistema ideológico porque este está estructurado, por ejemplo, en fraseos que nosotros aprendimos desde niños, ¿no? Eh, Ahora sí, como desde aprender a decir mentiras sin ser conscientes de que las decimos, ¿no? Por ejemplo, y son actos, ¿no? Ahora sí que, bueno, no sé si a ustedes les pasó, ¿no? Pero por ejemplo, dice, eh, si llegan los vecinos, diles que no estoy, ¿no? Pero ahí se encierra todo un sistema ideológico, ¿no? Entre lo público y lo privado, etcétera. Pero de hecho la mentira es un sistema representacional, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista de... Pero hay maneras, ¿no? De entender la cotidianidad así. En esta parte, por ejemplo, es lo que les decía en algún momento, si van a una marcha política, bueno, valga la redundancia, todas las marchas son políticas, si yo voy sin tener conciencia de eso, pues obviamente voy con una representación que no es mía, ¿no? Voy repitiendo lo que dice el contingente, ¿no? Y es tremendo, ¿no? Porque pues hasta se repiten luego hasta discursos de odio, ¿no? Pero bueno, eso al final está encerrado en un sistema mayor que es una cosmovisión, una forma de ver. Pero la palabra cosmovisión es como una palabra que no está tan, por así decirlo, tan mal dicha, ¿no? O sea, si por ejemplo en vez de decir la ideología de género, dijeran tu cosmovisión de género, como que tiene otra connotación, o sea, como que tiene una connotación positiva, pero la connotación negativa de lo ideológico también es ideología, ¿no? Estas funcionan para estructurar nuestra forma de pensamiento. O sea, no es que sea bueno o mal, es la manera en cómo estructuramos la realidad, ¿no? No es nada más que cuando se habla de ideología en el marxismo, pues se plantea mucho más el ejemplo del ejercicio del poder. Ahí es donde viene precisamente porque sí hay una ideología dominante, ahí viene el asunto, ¿no? Y ahí no importa la ideología, ¿no? Si está ejercida en el poder, pues sí, obviamente va a ser un carácter negativo, ¿no? Y al final, pues va a haber un complejo ideológico donde sí se comportan varios elementos, por ejemplo, la nación mexicana es muy compleja, ¿no? Entonces, así es como lo vamos a ir viendo, pero hasta aquí nada más entendemos que la idea de ideología está dentro de este sistema de representaciones y la cosmovisión. Y bueno, aquí vamos a, bueno, si quieren aquí, antes de proseguir, comentar algo, ¿no? Sobre lo que es la ideología, sino para pasar ya a los últimos centímetros que son sobre la famosa mitología, ¿no? Si no, pues bueno, vamos de lleno para aprovechar el tiempo, no sé cuándo el tiempo, pero bueno, para tampoco estar aquí en todo el mundo. Vamos aquí, ahora sí, regresen a su mentímetro y vamos a ver una de las preguntas que tiene que ver aquí con Roland Barthes y a ver qué tanto revisaron ahí el texto. Sé que es un texto largo, ¿no? Pero nos va a ver si fueron curiosos por ahí, habla de esta revista del Paris Match, ¿no? Pero bueno, eh, pero aún si no lo leyeron, va a servir de ejemplo, ¿no? Hasta dónde pueden leer este, esta, este tema, ¿no? Entonces, bueno, aquí si tomamos esta portada del Paris Match como un mito, ¿qué crees que está intentando comunicar? Vamos a ver a ver, pues, con qué palabra lo relaciono, bueno, qué enunciado ponen por aquí. Este, bueno, creo que es el primer Mentimeter donde le meto, ahora sí como que preguntas, respuestas abiertas, ¿no? Pero vamos a ver qué escribe, ¿no? No ahora sí que no le redonden mucho para que sea un poquito más rápido y pues bueno, vamos a ver. Bueno, aquí no le hagan caso al there is no correct answer, pero bueno, a ver, vamos. Este,
Es una pregunta abierta, ¿no? Así que no sé por qué dice there is no correct answer, pero bueno. Niños soldados, la decepción, ¿no? Bueno, ahorita lo vamos a ir explicando, ¿no? Pero vamos a dejarlo por ahí. Vamos a ir con otra pregunta, ¿no? Este meme me encanta, pero bueno, vamos a ver, a ver qué nos dice, ¿no? Esta pregunta. Esta sí es una pregunta nodal, ¿no? Para Bart, el mito es una historia antigua, un símbolo religioso, un habla que deforma el sentido, una fantasía colectiva. Esta sí es como pregunta básica para ver si leyeron, ¿no? Esta sí permite ver cómo andamos, ¿no? En la lectura. Ok, aquí sí tenemos ahí varias respuestas. Ahorita lo vamos a ir revisando. Leaderboard, creo que ya, este, aquí no sé si, bueno, según Barthes, el mito es una palabra robada y de vuelta, ¿qué significa esto? ¿No? Que el mito copia palabras sin permiso, que el mito toma un lenguaje existente y le da un nuevo sentido, que el mito es una traducción, que el mito oculta una verdad. El mito toma un lenguaje existente y le da un nuevo sentido. Ok, bueno, ahorita vamos a ir explicando un poquito más de esto. Y vamos con la última pregunta. ¿Cómo se relaciona en tu vida cotidiana la cultura, la ideología y el mito? Hago de una vez la pregunta porque, pues, bueno, al final quiero que sea a lo mejor ya la discusión grupal, pero a ver con qué idea, ¿no? Lo relacionan, cómo lo relacionan su vida cotidiana, la cultura, la ideología y el mito, ¿no? De todas maneras, aunque hasta donde no les deja responder, bueno, si no les deja responder, pues bueno, ahorita lo pasamos a discusión plenaria, ¿no? Es lo que ha influido en mi mentalidad y forma de ver el mundo, todos comparten en la vida social diaria, en la manera que se relacionan. Ok, bueno, hasta aquí le vamos a dejar del famoso Mentimeter y vamos a pasar, bueno, ahora sí vamos a discutir la famosa mitología de Roland Barthes y cómo que darle este, esta, esta explicación, ¿no? Mito y lenguaje, ¿no? Y es de viva voz, obviamente, aquí sí me servía de mucho plantear la pregunta, porque si esta es una cuestión nodal de hablar de el mito, ¿no? Aquí tenemos que salirnos de esta idea clásica de secundaria que teníamos, obviamente, del mito como pues sí, la explicación histórica de la leyenda, ¿no? Sino darle el énfasis teórico que le estamos dando con Roland Barthes, ¿no? De hecho, ahora sí que como que la parte, ahora sí como el oro puro que tiene el texto, ahora sí que es el último capítulo del texto de Roland Barthes. La mayor parte del libro pues está ensayado con ejemplos, ¿no? De hecho, está plantado por ahí lo del mito del escritor que se va a verano y se va a escribir, ¿no? Etcétera, ¿no? Muy naif, ¿no? El asunto, ¿no? De Roland Barthes, ¿no? Como desde una postura
ideológica, si lo queremos poner, ¿no? Desde cierto punto de vista, ¿no? Desde una perspectiva particular del análisis teórico del lenguaje. Pero sí es interesante su planteamiento de que el mito es un habla, ¿no? Y bueno, aquí tenemos que retomar pues la teoría clásica de Saussure de lengua y el habla, ¿no? La lengua es el sistema de signos lingüísticos que nos permite operar a través de un habla determinada, en donde nosotros de una manera característica pues tenemos una manera de expresarnos, ¿no? Pero también es una manera de significar las cosas, ¿no? Cualquier cosa puede entrar en una significación vista como un discurso. Y aquí pueden haber incluso discursos hegemónicos, ¿no? Sobre qué significa, por ejemplo, ser un politólogo, qué significa ser un comunicólogo, qué significa ser eh, este, un experto en relaciones internacionales, un experto en sociología, un experto en administración pública, ¿no? Porque hay un discurso hegemónico en cada área y desde cómo se estructura la academia, incluso desde ese discurso. No sé, a lo mejor en muchos años, eh, si se ven como un rusarín, ¿no? Hablando ahí con la sapiencia, ¿no? Marxista, de teoría crítica, etcétera, ¿no? O se ven ahí con la ansiedad, hablando como Slavoj Zizek de la cultura popular, o siendo fríos y calculadores como Jordan Peterson, o bueno, o todos los especialistas, ¿no? Emperifollados, ¿no? Que van con Carmen Aristegui a hablar de este lugar llamado México, con el cual lo analizamos desde cierto punto de vista y óptica analítica, ¿no? Puede ser viable, ¿no? Pero que estructura también, ¿no? Una manera de discurso específico de interpretar la realidad. No es la misma manera como interpretamos la realidad sin un conocimiento teórico al conocimiento ya filtrado con estructuras lingüísticas y verbales analíticas desde cierta teoría, y ahí es donde se filtra, ¿no? Un habla ya muy específico de cada especialidad. No es la misma manera que habla un comunicólogo, y es precisamente, esa es la paradoja, ¿no? Donde eh, 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 las áreas, por ejemplo, de la facultad están diseñadas, ¿no? Como para generar un cuerpo homogéneo, ¿no? En términos de esta búsqueda de materias comunes, ¿no? Lo puedo entender en una carrera, ¿no? Pero este discurso está filtrado por un discurso, ¿no? Pero hay muchos discursos hegemónicos también, ¿no? Y entonces la parte en donde señala que Barth retoma que la historia pasa del real pasa al estado del habla, es que ya la filtramos. O sea, y aquí es algo que tiene que ver mucho con cómo nosotros nos activamos en la comunicación, si es que existe la comunicación, porque bueno, desde el punto de vista lacaniano no existe la comunicación, porque es el discurso del otro, es la imposición del otro sobre su idea, ¿no? Eh, y entonces eh, diríamos, ¿no? Que por ejemplo, yo lo puedo interpretar bajo cierto esquema de significantes o palabras. Y ahí es donde, por ejemplo, los recursos visuales o iconográficos los filtramos a través del habla, ¿no? Cuando yo digo que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Pues obviamente, ¿no? Estaríamos, por ejemplo, eh, diciendo esto, ¿no? Con palabras, ¿no? Precisamente, bueno, ahora que aparecieron ahí, por ejemplo, el tren de video, ¿no? Pues todo esto que podemos ir observando, ¿no? A través de todas estas palabras, que interesante, ¿no? Cuando ahorita que antes de iniciar la sesión, precisamente como que les dieron muchas ideas, ¿no? De cómo interpretamos los discursos. Todo esto lo estamos diciendo con palabras, les damos
una característica específica de cómo nos comportamos o de cómo vivimos o cómo tenemos un acercamiento, ¿no? La mayor parte de nosotros ha visto imágenes parecidas en los libros, pero no todos a lo mejor han tocado algo parecido, ¿no? Como la película de God Will Hunting, ¿no? Donde este personaje que interpreta a Robin Williams le dice a su paciente, ¿no? Porque interpreta a un psicólogo, tú me puedes decir toda la estructura que tiene la Capilla Sixtina, pero no me puedes decir a qué huele. Y hay muchas cosas que a lo mejor el filtro de la realidad va a ser distinto para cada uno de nosotros. Y entonces, de ahí viene un poco la idea como del chisme, porque cada uno de nosotros estructura precisamente la manera en cómo vemos la realidad y el mundo, o cómo vemos como personas una manera particular, la estructura social con la que nosotros hemos vivido, cómo hemos nosotros estructurado nuestra vida cotidiana y la filtramos, ¿no? Entonces, se conecta con lo que vimos con Berger y Lockman, con el teatro cósmico, así como el video que revisaron, y por ahí los videos, ¿no? Por ahí tenían el video de el que va a empeñar algo, ¿no? Una medalla, ¿no? Y cuenta una historia y entonces ahí él habla, genera una estructura en donde es verdad o es falso. Es más, o sea, eh, yo, por ejemplo, ¿no? Planteando precisamente toda esta idea hermenéutica, ¿no? Cuando relatamos algo, ¿no? Pues, por ejemplo, no sé, un ejemplo, ¿no? En la semana me levanto a las 7, por ejemplo, ¿no? Y llevo a mi hijo a la escuela, ¿no? Lo dejo y pero pues bueno, antes hay todo un proceso de decir, bueno, te vistes, te acomodas, ¿no? Y a lo mejor ustedes no lo conocen, ¿no? Pero ustedes deben de imaginarse un mini mí, ¿no? Así como que un yo como yo chiquito, ¿no? Entonces, y en ese momento dicen, pues, ah, caray, ¿no? Bueno, no me lo imagino siendo papá, o me lo imagino, sí, bueno, sí, quién sabe, ¿no? Pero yo les digo, bueno, pues lo que les acabo de decir, pues, yo no tengo hijos, ¿no? Pero en ese momento, quien haya tomado en algún momento detalle en alguna clase habrá escuchado, no, él dijo que no tiene hijos, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es el sometimiento de la verdad? Cuál es el discurso verdadero y verosímil, ¿no? Porque al final en el habla, luego lo hago real en la conciencia, pero no real, real, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Vamos a abrir aquí el micrófono. Adelante, Alejandro. Pero yo tengo una duda, por favor. Estamos hablando del mito moderno, que se lo está manejando Barthes, y nos dice, ¿no? El mito transforma cualquier objeto, idea, en un signo que transmite un significado más profundo y de valores sociales. Pero yo al estudiar filosofía, yo me encuentro con un mito antiguo. ¿A quién le voy a hacer caso? Bueno, es que precisamente Roland Barthes es una propuesta, ¿no? O sea, si yo analizo el mito, ¿no? O sea, muchas veces en la antropología lo analizamos precisamente bajo carácter mito y ritualidad, ¿no? Incluso Levi-Strauss por ahí estructura como la narrativa del mito, ¿no? En eso se parece, o sea, en esa parte, por ejemplo, ¿qué es lo que hace Roland Barthes, no? Porque nosotros, cuando estudiamos en la secundaria el mito, ¿no? Como la historia antigua, lo que está haciendo Roland Barthes es decir cuál es su origen, o sea, cómo surgió ese mito. Cuando fallece Zapata, cuando lo matan en Chinameca, ¿no? Si mal no, debo estar, no sé si en las fuentes por ahí, ¿no? Decían por ahí como que las palabras, es que no, por ahí lo han visto por ahí, ¿no? O sea, a los 2 días ¿no? Sigue vivo, ¿no? Y eso es una parte de la estructura donde yo no lo vi, no tengo, ahora sí como Santo Tomás, ¿no? Hasta no ver y no sentir, pues no tengo y dichosos los que creen en mí sin haberme visto. Y eso es parte interesante porque la mayor parte de mitos llegan a nosotros por la verbalidad.
De hecho, no hay mito más grande que la misma palabra. La palabra es una metáfora porque representa algo que no estás viendo. Entonces, es precisamente un aporte desde una visión de la significación, desde la semiología. Profesor, no lo estamos viendo, pero lo estamos, ahora sí que a través de los escritos, yo me doy cuenta de que sí existieron. Yo, por ejemplo, yo conozco el mito de Ícaro, de Prometeo, de Teseo y Minotauro, el de la caja de Pandora, o sea que no lo vi, lógico, pero sí tengo el concepto a través de los escritos. El factor es que esto se traduce precisamente en, bueno, ojo, ¿no? Esos mitos con los cuales la mayoría de nosotros, no solamente tú, los leímos, ya están filtrados por la escritura, ¿no? Pero la tradición del mito es oral. Eso, porque además, si bien Roland Barthes señala que la escritura es una gran revolución histórica, eso nos hace también ver lo que señalamos la clase anterior y que yo me ponía ahí como que a defender los videojuegos y toda esta parte precisamente por el valor audiovisual y lo icónico, incluso lo transmediático, ¿no? Porque bueno, las pinturas rupestres se acompañaban de discursos orales, ¿no? Entonces, el acompañamiento de la estructura de cómo estos relatos, ¿no? Incluso la cultura oral, ¿no? Incluso pensándolo, ¿no? En Homero y la Odisea y la Ilíada, eran cantados, ¿no? O sea, eran odas, ¿no? Y que, por ejemplo, cuando nos metemos a leer El Hobbit, El Señor de los Anillos, por ejemplo, hay fragmentos que son como cantos, ¿no? Porque son tradiciones, ¿no? Orales, ¿no? Y hay veces con la música representamos cosas, ¿no? Y la cuestión es que no te tienes que ir tan atrás, o sea, digo, mencionas los mitos clásicos, ¿no? La mitología clásica, ¿no? Pero pues aquí hay mitología que se hizo con los corridos, ¿no? Con Pancho Villa y ahorita es tremendo con los narcocorridos, ¿no? Porque hacen héroes a gente o a los antihéroes, ¿no? Pero es ver precisamente lo que se busca con esta discusión de mitología desde el punto de vista del lenguaje, es romper precisamente esa estructura plástica que ya tenemos, de decir simplemente el concepto, ¿no? Sino analizarlo desde la forma, desde la manera que eh, el hecho de la creencia es más bien aquí sería un hecho connotativo, o sea, es un aspecto relacional de las palabras que le da sentido, ¿no? Porque al final, no sé, por ejemplo, esta eh, Prometeo, ¿no? El fuego que le quita a los dioses es un mito que ayuda precisamente en su esencia cuestiones más profundas, como decir el conocimiento, ¿no? O por ejemplo, este que mencionaste, ¿no? El de las alas, ¿no? Que él dijo que no respeta las reglas, se acerca al sol y se le caen las alas por la cera. Es el dícaro. Y el de Ícaro, ¿no? Entonces, donde dices, ah, caray, pues es que por algo están las reglas, ¿no? Ahí Levi-Strauss lo que nos dice es que la mayor parte de mitos tienen una agencia educadora, por ejemplo, ¿no? Esa es su esencia, ¿no? Y los cuentos en general, pues los cuentos clásicos de los hermanos Grimm, o los cuentos del siglo XVII hasta el XIX, que es hasta la era, por ejemplo, en la era moderna inglesa, ¿no? Eduardiana, ¿no? Eh, el cuento era muy punitivo, ¿no? O sea, como que decir, de hecho, hasta no había mucha separación entre el cuento, el terror, con la novela terror, porque era, si te portas mal, te vas a convertir en burro, ¿no? Si te portas mal, te come el lobo, ¿no? La fábula y el mito tienen un sentido pedagógico, en eso se conecta, ¿no? Aunque no lo veas, ¿no? Dices, bueno, pues yo no creo en Santa Claus, pero pues bueno, finalmente la narrativa puede ser poderosa, ¿no? En ciertos aspectos, ¿no? Eh, y ahí es donde, cuando uno va al cine, dice, lo peor que te puedes encontrar en el cine es
ahora sí que ¿cómo se llama? Al observador de la sala que dice, ay, qué jalada, ¿no? Oye, pues, si ya sabes que esto no es real, ¿para qué te metes, no? Eh, ¿Qué es lo que criticamos los cinéfilos, no? Que no haya congruencia entre la historia, ¿no? Que si en el acto 3 me sacan un elemento que no tiene que ver con el acto 1, pues, o sea, está mal construida la historia, ¿no? Pero si te vas de entrada a ver los Avengers y la estás criticando, así que, eso no es real o esto viola las leyes de la física. Pues, Star Wars, por ejemplo, pues no opera con las leyes de la física, ¿no? Pero es discurso, porque de hecho, lo que habíamos visto precisamente ahorita con los personajes era qué es lo que me refleja, ¿no? Y ahí es donde se conecta. Entonces, no es que neguemos solamente esta parte histórica, sino que nosotros comúnmente estamos viviendo con mitos. O sea, sí son los mitos antiguos, pero son mitos, o sea, el mito es cotidiano. O sea, lo que yo les cuente de mi vida, yo les pude haber ahorita dicho, tengo o no tengo hijos, pues eso es un mito. O sea, en la construcción mental, porque están filtrados a través de las palabras y la manera en que cada uno de nosotros construimos una narrativa, y ahí están todos los youtubers. La realidad que habla Rusarín, o que habla el Temach, o que habla el que ustedes quieran, ¿no? O sea, no importa, o que habla Mr. Doctor, están filtrados por un eje mitológico a través de su habla. Sí, bueno, por ejemplo, Mr. Doctor, pues es como la Pati Chapoy, ¿no? De la ciencia, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasó con el electrolit, ¿no? Bueno, ahí hay una dimensión tangible del lenguaje, de cómo, incluso el hecho de decir, aquí tengo las pruebas, ¿no? Pero son pruebas que están filtradas por el discurso. Y ese discurso, como lo veíamos, eh, bueno, aquí ya estoy mezclando la otra clase de significación, ¿no? Pero, por ejemplo, el periodismo de Aristegui es un periodismo de hipótesis, ¿no? O sea, que se construye con una hipótesis que tiende al falsacionismo. A ver, verifícame si la otra parte me tienes que contestar, ¿no? Es muy contestatario en esa parte, de como decir, yo planteo algo y pues tú replícame, ¿no? Entonces, bueno, estoy reduciendo lo contestatario, pero bueno, la cuestión es el factor de implicar, ¿no? Es decir, que con el lenguaje construimos una realidad determinada, que es lo que veíamos con Berger y Lockman, ¿no? Nada más que aquí le estamos poniendo mito en la cotidianidad. O sea, no es que esté negando toda esta parte que tú ya has revisado, que todos hemos revisado, ¿no? Que es, bueno, los mitos clásicos, ¿no? Esta es la dimensión analítica, precisamente, ¿no? Es que fíjate que el mito se extiende precisamente a cómo nosotros formalizamos el lenguaje. O sea, es una característica que oculta, ¿no? La esencia como platónica del nous, ¿no? La esencia viva de lo que nos constituye, pero es una manera de formalizarlo en un lenguaje, ¿no? Y entonces aquí Barth baja, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo se construye con la hilación que veíamos con la de la ideología? Pues es que la ideología se construye con palabras, ¿no? Y la cultura, ¿no? Pues obviamente nos permite filtrar que la relación de estas representaciones formaría la cultura, ¿no? Desde el punto de vista estructuralista, ¿no? Tenemos que, no olvidemos que la mayor parte de estos constructos vienen del estructuralismo. O sea, si lo vemos desde una óptica a lo mejor marxista, pues el marxismo clásico, pues obviamente se señalaría, ¿no? La Biblia es el opio del pueblo, ¿no? Y desdeña, o sea, es materialista porque dice, pues es que eso no es real, ¿no? Pero, caray, oye, llega Eric Fromm, ¿no? Y dice, oye, vamos a leer la historia de Adán y Eva bajo una interpretación humana. Entonces, la salida del paraíso es la emancipación.
Y ahí es donde, por ejemplo, entramos precisamente esta riqueza teórica y epistemológica, ¿no? Es decir, en la estructura nos encontramos a nosotros mismos, ¿no? Y luego Greimas también va a hablar un poco de los actantes, ¿no? Vladimir Prop analiza el cuento ruso, ¿no? Y los cuentos de Afanasiev, con los cuales más o menos la mayor parte de cuentos generales se estructuran, ¿no? Desde la parte derivada del psicoanálisis, C.G. Jung rompe con Freud y se va a Oriente a estudiar los arquetipos y dice, bueno, el alma y la sombra, ¿no? Son elementos constituyentes y de ahí, por ejemplo, Joseph Campbell hace el viaje del héroe, ¿no? Y que son estructuras que se repiten en la mayor parte de las películas. Y hay muchas historias, ¿no? Que repiten los discursos. Son las mismas historias contadas de otra manera, ¿no? Por ejemplo, Adiós a Las Vegas, ¿no? Por ejemplo, con Nicolas Cage, pues es como una historia muy quijotesca, ¿no? Hay una Dulcinea y está viendo el mundo a través ahí del alcohol, etcétera. Se repiten, ¿no? O sea, los mitos tienden a actualizarse, ¿no? Y esa es la maravilla con la cual Roland Barthes, ¿qué es lo que hace? Construye una analítica. Y aquí este es como el oro molido, ¿no? Y conviene mucho, porque por ejemplo la mayor parte de nosotros estudiamos los mitos clásicos, ¿no? A través de significantes, o sea, de palabras, ¿no? Les dimos un significado muy claro, ¿no? O sea, la lengua y nos dice como que la regla arbitraria, ¿no? La palabra mesa significa algo y tal cual, ¿no? Lo que veíamos como los signos, los términos unívocos, ¿no? Algo que significa solamente algo, ¿no? Pero esto, lo que veíamos, por ejemplo, yo les decía Compers, por eso se usa mucho en la química, ¿no? Que es un mismo significado. Les ponía el ejemplo de la botella, ¿no? Que por ejemplo la botella que me había regalado Xochitl, no de agua, ¿no? Que significa agua. Pero el mito que está alrededor de esa botella de agua es también amabilidad. El hecho significante significa que amable fue conmigo, ¿no? Y hay un acto de agradecimiento. Entonces, no, las cosas no solamente significan algo, ¿no? Y esa es la profundidad, ¿no? Del relato, de lo que contamos, ¿no? Si yo cuento alguna anécdota chistosa o lo que sea, a lo mejor en el fondo es que como se, tengo buena vibra para contar algo, o en el stand-up, ¿no? Bueno, pues si estoy escuchando a Carlos Vallarta, pues me río un poco, ¿no? Sobre la cotidianidad desde un punto de vista crítico. Si lo veo escucho a O'Farrill, pues a lo mejor, bueno, ahí es un asunto muy existencial, psicológico, neurológico, sobre la ansiedad, ¿no? Si escucho bueno, este otro, el más famoso, ¿no? El del sombrerito, ¿no? Entiendo, ¿no? La dimensión de pareja, ¿no? De la vida cotidiana. Y así cada uno va estructurando, ¿no? A través del lenguaje esto, ¿no? O sea, la cuestión es esta ruptura, ¿no? Del esquema clásico que vemos, es que el mito es algo antiguo, ¿no? A diario estamos haciendo una mitología cotidiana, ¿no? Y es ahí donde, por ejemplo, aquí el ejemplo, ¿no? La palmera tiene un significado tal cual, ¿no? Un objeto, este, un elemento de la naturaleza, pero si yo lo relaciono con otras cosas, pues yo lo vendo en la publicidad como eh, las vacaciones, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahora que está la película de 31 minutos, creo que Netflix, ¿no? De calurosa Navidad, ¿no? Pues es que significa que, por ejemplo, la Navidad como la conceptualizamos todos nosotros, ¿no? Pues siempre es lo nevado, pero hay otras regiones del planeta donde hay hace calor, ¿no? Entonces cambia, ¿no? El significado, hasta es como ideológico, la Navidad es como muy ideológica, como desde qué punto de vista se ve el calendario, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, lo que hablaba un poco esta parte, ¿no? El anuncio que, digo, la portada que anuncia Roland Barthes,
es que precisamente está en uno de los países, ¿no? De África que fueron en algún tiempo colonias, ¿no? De Francia, ¿no? Eh, Tiene un carácter muy poderoso esta revista, ¿no? De los 70, ¿no? Porque implicaba el sentido de valores de la diferencia de África, de eh, la lealtad, ¿no? Y como por ejemplo además tiene un carácter como pues, muy jovial, ¿no? Como que la inocencia, ¿no? No solamente estamos viendo el, el saludo, ¿no? Militar, ¿no? Sino que se traduce en muchas otras cosas que connotamos, más allá del objeto que describimos. Dice, la forma del mito no es un símbolo, ¿no? El símbolo más bien se integra después, o sea, un elemento posterior, ¿no? La forma es una especie de elemento descriptivo, ¿no? O sea, más bien el símbolo buscaría la sustancia, ¿no? El mito está afectado por las cosas a su alrededor. La forma es lo que estudiamos muchas veces en comunicación y en la semiología, cómo se estructura el lenguaje. Yo no puedo entender qué es lo que tiene en su pensamiento ideológico cada uno de ustedes, ¿no? O sea, podemos pensar de manera distinta, pero podemos integrar que cuando lo traducimos en palabras, ¿no? Tienen elementos significantes que los podemos señalar. Por eso estaba interesante, ¿no? Esta parte, ¿no? En cómo eh, estructuraron, ¿no? Por ejemplo, aquí niños soldados, la decepción, porque son elementos de connotación, son varias formas significantes. O sea, todas estas nubes de palabras que tuvimos en el Mentimeter son alcances de un mismo fenómeno, pero los expandimos así como en la química. Hacemos enlaces covalentes, ¿no? Y si yo le meto a un hidróxido, un oxígeno, hago otro compuesto, ¿no? Y así voy eh, creando cosas más complejas, ¿no? De todas estas derivaciones, ¿no? Eh, la significación es una parte nodal, se va deformando, o sea, algo que señalamos por ahí en el Mentimeter era, aquí la paso, eh, un habla que deforma el sentido, ¿no? De hecho, aquí viene como que la estructura discursiva. Por eso les decía, bueno, a ver, esto que le llaman lenguaje inclusivo, pues tiene que ver con un habla, pero retoma la lengua, ¿no? Retoma el idioma, ¿no? Se vuelve una estructura discursiva para afirmar algo. Y entonces, más allá de determinar si es una realidad, la identidad, por ejemplo, es una verdad, pero no es una realidad. O sea, la identidad en términos analíticos, nadie es igual a otro. Nadie, o sea, cuando decimos nos identificamos, tiene un carácter de habla, ¿no? Que en su profundidad busca un símbolo, sí, para imitar, ¿no? O sea, de hecho, mito e imitar tienen eh, una relación hasta semántica parecida, ¿no? Eh, es interesante ver cómo, por ejemplo, eh, extraemos de las cosas que vemos, ¿no? Las traducimos, ¿no? Las filtramos por nuestro lenguaje personal
Y por eso es muy bonita esta idea de el mito es una palabra robada y devuelta. ¿Por qué? Porque estamos tomando del lenguaje, de la lengua, eh, algo que lo retomamos, ¿no? Y lo usamos, ¿no? En nuestra habla cotidiana. O sea, no nos pertenece y lo regresamos y es el eje como de la cultura. Con eso trabajamos, ¿no? Con eso, lo que yo digo, pues realmente digo, pues es que son mis palabras, no, pues es que son palabras que tienen una estructura social en términos de que es arbitrario, ¿no? Eh, entonces, hay una idea aquí que es concomitante, por ejemplo, que hay elementos de significación que son inmotivados, como por ejemplo cualquier palabra. Bueno, más bien aquí hago la diferencia, ¿no? Hay elementos que, por ejemplo, si vemos una señal de humo, es algo motivado eh, eh, por la relación empírica. Y cuando nosotros le ponemos palabras a las cosas, son cuestiones arbitrarias, son cuestiones inmotivadas. Entonces, eh, es interesante, ¿no? Que, por ejemplo, por eso decía, si bien no hay una relación tal cual, ¿no? Etimológica, ¿no? Entre mito o imitar, ¿no? No hay una relación común, pero sí comparte, por ejemplo, la cuestión del relato, porque el relato y la imitación son formas de reproducir lo que vemos, ¿no? Y creamos historias, ¿no? Y pues por eso es lo que, bueno, este ruso Mikhail Bakhtin hablaba con los géneros primarios y los géneros secundarios. A partir de la manera que nosotros escuchamos la realidad, escribimos historias. Y eso es lo interesante, por ejemplo, en la literatura de Juan Rulfo, ¿no? Porque él mismo decía, es que las personas que me contaban la historia ya no están. Y si tú lees el no sé, las historias del Ya no llamas, ¿no? Y ves cómo eran los vocablos o todavía en algunos pueblos hablan así de una manera acumulativa de los relatos, las historias de mi tío se fue al monte y luego no regresó y luego nada más que eran pues obviamente tuvieron una época importante porque pues, era la época de la revolución y como que se hacía pues esta cuestión que luego le llamaron teóricos del realismo mágico porque pues lo veían desde fuera, ¿no? Y por eso ahora la broma común es que dicen, bueno, es que ¿quién va ganando, la inteligencia artificial o México, ¿no? Porque todas las historias que luego vivimos aquí en México son como que muy surrealistas, ¿no? Pero no es, o sea, es una manera de construir la realidad, ¿no? O sea, y a veces nos estamos filtrando mucho por estos esquemas de TikTok, ¿no? Porque México pues, son muchas cosas, ¿no? Y la India no son solamente los videos de comida, ¿no? O sea, es una visión muy particular, ¿no? O sea, ese es el peligro de los medios, ¿no? Pero bueno, o sea, al final nosotros vemos cómo hay varias formas de lectura, ¿no? Lo evidente, hacemos como la relectura de los elementos que deforman la estructura visual o la estructura verbal y darle el sentido. O sea, por ejemplo, el cine no puede analizarse como en palabras, ¿no? En términos lingüísticos, no hay doble articulación en el cine. En lo que se parecen es en la estructura y en la escena, ¿no? Porque vemos una estructura final y es como el enunciado, ¿no? Es como cuando yo digo el gato come croquetas, ya sé que me refiero a un animal, a menos que sea el guión de una animación de Pixar de un gato hidráulico, ¿no? Pero aún así tendría un sentido el contexto, la relación contextual. ¿Dónde está? ¿Dónde está este elemento? Y muchas veces las fotografías pues, son elementos motivados por la visualidad, pero darle una palabra
me sugiere aquí, por ejemplo, la revista, ¿no? Que ya sé que es una revista, ¿no? Y que bueno, hay una intención, ¿no? Y entonces, pues, cuando nosotros damos, ¿no? Usamos la retórica, pues nos encontramos con varios sentidos, ¿no? Y aquí, pues bueno, por ejemplo, aquí el orden de los factores en el lenguaje sí altera muchas veces el producto, ¿no? Eh, y ahí es una delgada línea con la literatura cuando hablamos, ¿no? Yo no estoy viendo las cosas, pero las interpreto. ¿No? ¿Cómo lo conectamos? La mitología y la ideología, pues el mito se da en lo intangible, o sea, en la parte de los significados, ¿no? O sea, en el metalenguaje, más allá, o sea, en la connotación, o sea, más allá de lo descriptivo, más allá de la simple denotación, o sea, lo del ejemplo de la palmera. O sea, el mito se da en el que yo connoto la palmera como vacación. Yo connoto, por ejemplo, el chico que estás dando el saludo como la lealtad. Y son valores que dices, bueno, pues es más ideológico, ¿no? Es un carácter muy ideologizado. Que bueno, ahí quien ayuda mucho a definir estos elementos luego fue James Leff, que Barthes lo retoma, ¿no? Para entender lo que es el metalenguaje, o sea, algo que va más allá del lenguaje, ¿no? Y las ideas se aterrizan en sistemas que van de la mano de las acciones. Un historiador trata de ubicar el aspecto ideológico y no las ideas al final. Eh, por ahí les puse, por ejemplo, el video de de si existió Cristo o no, porque al final estamos muchas veces dados por el contexto histórico. Eh, ¿Cuál era la forma de pensamiento, no? Y por ejemplo, las teorías de los anales o por ejemplo las teorías de Foucault ubican o tratan de ubicar cuál era la manera de pensamiento en determinadas épocas, ¿no? La historia de la sexualidad, por ejemplo, ¿no? Eh, las personas que nos gustan de mitos, ¿no? O las personas que gustan de analizar los procesos ideológicos, tratan de ubicar algo como si estuviera encubierto, ¿no? Algo muy hermenéutico, ¿no? Un poco estos términos, ¿no? Como entre la dianoia, ¿no? Y la leteia, ¿no? Que son términos griegos, ¿no? Googleenlos por ahí, ¿no? Van a encontrar que son los procesos de búsqueda de verdad, son procesos heurísticos, ¿no? De conocer como si, es como tratar de ubicar de dónde, qué significan estos jeroglíficos, como si encontráramos cosas más allá de lo, así como la espada del augurio, ¿no? Más allá de lo visible, y por qué mueven a la gente, ¿no? O sea, no sé, es como lo de la generación Z, ¿no? De utilizan el símbolo de otro lugar y de un anime y que dices, bueno, esto, ¿qué implicaciones tiene, no? Que bueno, ahora sí esos jóvenes de 40 años o de 50 años, que de repente luego se encontraron por ahí, pues bueno, va más allá, porque pues bueno, los movimientos son complejos, ¿no? O sea, eh, no lo puedes cerrar solamente a los procesos enigmáticos que te determinan el filtro de los medios, ¿no? Los medios no desinforman, no, bueno, no conozco algún medio que desinforme, ¿no? O sea, en mi conocer, ¿no? O sea, yo no conozco algún medio que desinforme, ¿no? O sea, solamente los hombres de negro quizá lo podrían hacer, pero sí existe la manipulación noticiosa, ¿no? Eso sí existe, ¿no? Pero la desinformación no existe, ¿no? Bueno, que solamente procesos clínicos, ¿no? Donde te quiten datos, ¿no? Es interesante, ¿no? El- de hecho, al contrario, ahora tenemos un exceso de información en donde hay muchas paparruchas, ¿no? Bueno, ahora la gente naive le dice posverdades, ¿no? Pero bueno, el término lingüístico son paparruchas, ¿no? Las falsas noticias, ¿no? Pero se dan a través del discurso, del lenguaje, y ahí hay mucho clickbait, ¿no? O sea, los medios en YouTube nos encontramos o medios donde dicen científicos encuentran la manera de bajar de peso en 10 días, ¿no? Y bueno,
y pone la fotografía de Jordi, ¿no? El actor español, ¿no? Este, estudiante de no sé dónde encuentra la cura, ¿no? Entonces, y ahí vemos a la persona pues, más inocente reposteando, ¿no? La noticia, ¿no? O chica, le gana nadadora de 2 metros de Estados Unidos en una competencia tal. Y hay un sinfín de paparruchas, ¿no? Pero ¿qué es lo que hay? Es un deseo de ver, nosotros mexicanos hemos logrado, o sea, nos va del gorro en la economía, pero nosotros en una competencia internacional de una persona que ni conozco, me representa, ¿no? Y para muestra, pues obviamente, pues ahí los deportes, ¿no? La televisión del, del, del fútbol, pues tiene un carácter totalmente perverso, ¿no? Ideológico, ¿no? Y ahí es el mito de, pues, me va muy de la mano pensar que, bueno, en esto sí les gano, ¿no? Antes en algún tiempo creo que el orgullo de México era ganarle a Estados Unidos en el fútbol, ¿no? Era lo que quedaba, ¿no? Hasta que en algún mundial creo que ya no se pudo, ¿no? Era así como que obviamente son estructuras, ¿no? Por eso el video que les puse, ¿no? De estos videos que producían estos eh, actores, bueno, se me fueron los nombres, los productores este, que el mito de este ciclista, ¿no? Que empeña su medalla, ¿no? Verbalmente, ahí crea un mito, ¿no? Se, y al final, pues bueno, el mito se ve entre una forma de significación y comunicación. O sea, el mito es una manera de comunicar. Y en producción de mensajes, ¿no? Desde el punto de vista de Bolívar Echeverría, producimos y significamos, ¿no? Le damos sentido a los elementos, ¿no? Bueno, pues ya se me fue ahora sí que el tiempo, ¿no? Bueno, pues obviamente nada más aquí queda para la grabación que aquí, este, bueno, aquí no uso APA, ¿no? Porque soy un anti-APA, ¿no? Entonces, todavía tengo mis formatos de citación, distintos APA, ¿no? Pero bueno. Bueno, bueno, y las imágenes de Pixabay, ¿no? Tanto de los videos como de algunas cosas, pues bueno. Bueno, ya estamos sobre tiempo, pero bueno, si quieren comentar algo, bueno, no sé qué, este, Yo sí quiero comentar algo, profe. dime yo, Yolanda. Tengo la duda de cuál es el día de entregar las actividades, porque sigue sin haber una fecha de entrega. Bueno, ahorita, si no hay una fecha de entrega, les había comentado que, bueno, ahora sí que hasta regresemos enero, tienen para entregar, salvo, obviamente, las últimas, obviamente sí van a tener una fecha de cierre, ¿no? Que no pasen de la segunda quincena de enero, porque ahí nada más me dan solamente 5 días para evaluar y subir calificaciones a plataforma. Pero salvo esas últimas dos, las de la actividad 9 y 10 y el trabajo final, todas esas, ahorita las tengo abiertas por la contingencia que tenemos, pero sí les voy a poner una fecha, ahora sí, límite, por ahí, yo creo que por el 8 de enero, ¿no? Nada más para que lo tomen en cuenta y no se, obviamente no se vayan, ¿no? Obviamente, bueno, la persona que pues, quiere entregar todo pues, el último día, pues además de que no va a haber como mucha fuerza para terminar la reflexión o los trabajos, ¿no? Pues, al final son como más cuantitativos, ¿no? Para ver, ¿no? El cotejo de que si leyeron o leyeron algo. Eh, pues estos, todavía no he cambiado, no les he dado corte, ¿no? Ahorita pues para que no tengan esa presión, pero sí, o sea, si de viva voz, pues es para que tengan en cuenta que si no están regularizados, ¿no? En esa parte, pues, todavía vienen vacaciones de diciembre y probablemente regresando, pues ya viene como que los cortes, ¿no? Ya para ir, ahora sí ya cerrando y ya salvo algunos casos, ¿no? Que
incluso todavía la segunda quincena de enero, todavía, si no llegaron a entregar algún trabajo, pues a veces llego a abrir, ¿no?, una especie de, bueno, pueden subir un trabajo atrasado, pero uno, ¿no? Pero, o sea, nada más, en este caso, no olviden, ¿no? Aunque no tengan la fecha, ahí más bien básense un poco en la carta de descripción, bueno, en el temario, está ahí colgado en el sistema, ¿no? Eh, de todas maneras, ahí, si no están en la plataforma las fechas, digo, ahorita tenemos un desfase nada más de una sesión, ¿no?, que nos tuvimos, pero pues obviamente es para que lleguen a entregar lo mayor posible. La última actividad, hasta donde yo la pongo, es opcional. O sea, de hecho, sobre las 10 actividades obligatorias califico realmente por lo regular siempre sobre 8, y con que haya entregado esas 8 ya cumplen con el requisito de ese porcentaje, ¿no? Ya otra parte es el porcentaje eh, del trabajo final, y otro porcentaje obviamente de las asistencias, participaciones. Como en este caso, pues ya estamos en un formato como híbrido en línea, ¿no? Pues ahí sí tomo en cuenta los foros, ¿no?, que hayan ido participando, ¿no? Ahora sí que les pongo la palomilla, ¿no? Sí les pongo ahí el 100, ¿no? El 100%, ¿no? Pero es parte del rubro, ¿no? Entonces, nada más no se confíen, ¿no? De todas maneras, sí, sí, también atendiendo aquí hay algunas cuestiones, bueno, pues sí, hay tiempo, ¿no? Y pues sí, yo sé que en esta parte a veces tecnológica, si tienen algunos problemas, pues bueno, pues, ya en algún caso extremo, ¿no? Que, por ejemplo, sobre todo pasa en el trabajo final, ¿no? Porque la plataforma, ahí sí tenemos un corte de la facultad, y de cierta fecha, se cierra la plataforma para todo. Entonces yo debo de, ahora sí que bajar todo, nada más los trabajos finales, y a veces me comunico por correo electrónico, ¿no? Y en algunos casos muy raros, ahora sí que todavía un lunes, ahora sí que la última sesión cayó un sábado, no me acuerdo, el último sábado creo que de enero, o el penúltimo, no me acuerdo. A veces todavía el lunes está abierta la plataforma, pero el martes ya se va, ¿no? Entonces, si luego no entra el trabajo final o no cotejaron, hay opción todavía que me la entreguen por correo electrónico, nada más, pero para el trabajo final, ¿no? Son detalles más o menos, pero de todas maneras, digo, ahorita que bueno que me lo dices, ya a lo mejor ya ahorita le actualizo las fechas, ¿no? Para que ya, pero no se confíen, o sea, digo, si les pongo la fecha por enero, váyanlo haciendo poco, ¿no? Sé que a muchos de ustedes pues, les cuesta mucho trabajo, ¿no? Como que adaptarse a la plataforma, ¿no? Y además, pues bueno, ahorita pues muchos bueno, en eso llevamos ventaja, ¿no? Porque pues muchos de los profesores que no les gustan las plataformas, pues ahora sí están sacando ¿cómo se llama? Esta cosa horrible que es el Classroom, ¿no? Que a mí no me gusta, que no es una plataforma para mí completa, ¿no? Que puede hacer muchas cosas, pero bueno, ahorita lo están sacando. También tenemos Teams, ¿no? Por pero pues luego hay luego un problema, ¿no? De que tienen que sacar toda su cuenta de la UNAM, ¿no? Por la de Getiglo, pero bueno, ahorita pues me ha servido mucho trabajar como estamos, ¿no? Pero pues bueno, cualquier cosa, pues también por correo me pueden preguntar. Por la mensajería interna, pues luego me lo reenvía el correo, pero bueno, tengo que meterme a la plataforma, pero si es algo más rápido, pues correo, ¿no? No sé, alguna pregunta, otra pregunta, comentario, no sé, ya me estoy comiendo más tiempo del que debo, ya se van a otra clase a comer o a trabajar, ¿no? Entonces, ¿hay alguna otra cuestión? Eh, Perfecto, sí, sí, bueno, sí, por ahí me dicen, ¿no? De Teams. Sí, luego Teams a mí no me gusta mucho. Yo uso más Teams en otra institución, ¿no? Pero no me gusta a mí mucho el ámbito Microsoft, ¿no? Pero bueno, sí funciona
O sea, si todos están en la misma sintonía, pues está padre, ¿no? Pero, por ejemplo, para grabar luego las sesiones, prefiero grabarlas aquí en Zoom, ¿no? O incluso todavía las sesiones en Meet se me hacen más prácticas, ¿no? Pero luego para mí Teams no, así que uso Teams por obligación en otros lugares, pero no es mi máximo. Y digo, aunque hay otras maneras también de tener videoconferencias, pues prefiero, ahorita la que me ha servido mejor siempre es esto, ¿no? Bueno, pues ya sin más preámbulo, ahora sí que para ya los vamos despidiendo. Muchas gracias a todos y pues que cualquier duda pues ahí por correo, ¿no? Muchas gracias a todos, Alejandro, Aleida, Armando, Lisbeth, Armando, Gerardo, Yadir, Leonardo, Natalia, Tatiana, Xochitl, Yolanda. Ok, Hasta luego, profesor. cuídate, Alejandro. Sí, Hasta luego, profe. buenas tardes, profesor. Muchísimas gracias. Que tenga bonito fin de semana. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego, Nos profesor. vemos, profe. Hasta luego, Buen cuídense. fin. Igual. Gracias, profe.